Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues a lo mejor te pasa como a mí, que en pleno septiembre de 2025 te das cuenta de tu equipo que sí soporta, en mi caso, ¿vale? Windows 11, o puede ser también a lo mejor alguno que no lo soporte y lo han metido de forma extraoficial, pero en este caso, en mi caso es que sí lo soporta, que sigue la 23H2, es decir, dices, pero bueno, ¿cómo sigues en esto? Pues te voy a enseñar cómo podemos pasar a la 24H2, que sería la siguiente oficial, aunque ya está la 25H1, pero para desarrolladores insider, todavía no está para todo, ¿vale? Entonces nada, cerramos aquí y lo que tenemos que hacernos es ir a la página web de Microsoft. Espera, que descargar estas cosas, pero voy a ir primero a la web, ¿vale? Que es esta de aquí, ahora mejor. ¿Lo dices? Ahora mejor, ya. Que nos descarga aquí el asistente, aunque también puedes bajar una ISO y otras cosas. Bueno, pues te descargas aquí el asistente como yo, que no quiero F12, hombre, de desarrollador. Déjame en paz, que me confundo, F11. Vale, y entonces te va a bajar este y tú lo ejecutarás, pero es posible que te diga que tienes que ejecutar este otro, que es el que comprueba, aún teniendo ya Windows 11 funcionando, pero claro, es por lo si lo has instalado de forma no oficial, saltándote los requisitos. Pues que ejecutes este otro para comprobar que tu sistema pues es legítimo, y te lo voy a enseñar yo por aquí, a ver si lo encuentro. Yo es que ya los he ejecutado, ¿vale? Para hacer el proceso, comprobarlo antes de enseñártelo. Tú le darías este doble clic para instalarlo, ¿vale? Y estés aquí, le das aquí a comprobar y te dice que efectivamente está ya ok. Pues una vez que haces esto, la actualización oficial ya sí te va a dejar y vas a poder lanzarla y actualizar, ¿vale? Yo la tengo por aquí, que está pendiente aquí de reiniciar, ya he hecho todo el proceso y demás. Entonces, con esos dos archivos que te dejaré ahí, pues eso, bueno, la ruta y cómo dejarlo, ya podrás reiniciar. Yo ahora como estoy haciendo este vídeo, voy a parar un momento y luego pues lo reinicio y ya se me actualizará y te lo enseño. Ahora vuelvo. Bueno, y como podéis ver, ya tengo aquí el equipo reiniciado y actualizado a la 24.2H2. ¿Vale? Entonces, nada, resumiendo, sería esta web, descargarnos el actualizador o la ISO, luego ejecutar el modo compatibilidad y después otra vez con ese ya nos dejará actualizar.